La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Capítulo 2. La plaza del mercado. En la calle de la prisión, en el prado frente a esta, una mañana de verano de hace no menos de 2 siglos, se hallaban reunidos gran parte de los habitantes de Boston, todos con los ojos fijos en la puerta de roble tachoneada de clavos de hierro. En cualquier otro pueblo, o más tarde en la historia de Nueva Inglaterra, la sombría rigidez que endurecía los barbudos rostros de esa buena gente habría sido augurio de terribles acontecimientos. Habría significado que, por lo menos, esperaban la anunciada ejecución de algún criminal famoso, y que la sentencia de un tribunal legal no había hecho más que confirmar el veredicto del sentimiento popular respecto al entredicho. Pero, dada la severidad característica de las costumbres puritanas, no se podía hacer conjeturas de esa naturaleza. Podía muy bien ser que un siervo perezoso o un niño rebelde, entregado por sus padres a las autoridades civiles, fuera a ser azotado públicamente. Podría significar que un antinomian, un cuáquero o algún miembro de cualquier otra secta heterodoxa fuese expulsado ignominiosamente del pueblo, o que un indio vagabundo y holgazán, a quien el agua de fuego del hombre blanco había inducido a armar alborotos en las calles, fuera a ser arrojado al bosque con el cuerpo lleno de cardenales. También podía ser que una bruja, como la vieja señora Hibbins, la malhumorada viuda del juez de paz, fuese a morir en el cadalso. En cualquier caso, los espectadores adoptaban siempre la misma actitud solemne, como cuadraba un pueblo para el cual la religión y la ley eran casi lo mismo, y cuyas instituciones estaban tan completamente entremezcladas que tanto los más severos como los más simples castigos públicos se convertían en ceremonias. Así, era escasa y fría la compasión que el culpable podría esperar de la muchedumbre que rodeaba el patíbulo. Por otra parte, una sentencia que en nuestro tiempo provocaría solo un reproche burlón, solía entonces tener una dignidad tan estricta como si se tratase de la pena de muerte. Era de notarse, en la mañana de verano que da comienzo a nuestra historia, que las mujeres, y habían muchas, parecían tener un extraño interés en la sentencia penal que era de suponerse iba a ser aplicada. Las costumbres del tiempo no eran tan refinadas como para impedir a quienes vestían faldas y guardainfantes el salir a la calle a participar en las actividades públicas e introducir sus corpulentas humanidades entre las filas más cercanas al patíbulo los días en que se llevaba a cabo una ejecución. Moralmente, tanto como materialmente, esas matronas y doncellas de cuna y educación inglesa eran de contextura más tosca que la de sus bellas descendientes de 6 y 7 generaciones más tarde. A través de la cadena hereditaria, cada madre fue transmitiendo sucesivamente a sus hijas un colorido más suave, una belleza más delicada y menos duradera, así como un talle más fino, aunque no un carácter de menor fuerza y solidez que el suyo. Las mujeres que ahora se agolpaban junto a la puerta de la cárcel se hallaban a menos de medio siglo de la época en que la hombruna Isabel no era una representante inapropiada de su sexo. Eran compatriotas suyas, la carne y la cerveza de su tierra natal, y una dieta moral ni una pizca más refinada formaba sus personalidades. El ardiente sol matutino brillaba, pues, sobre amplias espaldas y bien desarrollados bustos, y en rubicundas mejillas, maduradas en la lejana isla, que apenas habían palidecido o adelgazado algo en la atmósfera de la Nueva Inglaterra. El lenguaje de aquellas matronas, como parecía serlo la mayoría, era de una franqueza y robustez tal que ahora nos espantaría, tanto en lo que se refiere a su contenido como a su tono. «Mis buenas señoras», dijo una cincuentona de facciones austeras, «os diré lo que pienso. Sería de gran provecho público el que nosotras, las mujeres maduras y bien reputadas como miembros de la Iglesia, tuviéramos a nuestro cargo ocuparnos de delincuentes como esta Hester Prynne. ¿Qué pensáis, comadres? Si esa bribona fuera juzgada por nosotras 5, las que estamos aquí ahora, saldría con una sentencia como la que le han dictado los honorables jueces. Por la madre, no lo creo». «Dice la gente», intervino otra, «que el reverendo doctor Dimmesdale, su santo pastor, está muy afectado por el hecho de que un escándalo de esta envergadura haya ocurrido entre los miembros de su congregación».
Los jueces son caballeros temerosos de Dios, pero demasiado misericordiosos. Esa es la verdad, añadió otra otoñal matrona. Por lo menos deberían haber marcado con hierro candente la frente de Hester Prynne. Doña Hester se habría amilanado ante tal suerte, os lo aseguro. Pero a ella, la muy zorra, poco le importará lo que le pongan en el corpiño de su vestido. Os advierto que es muy capaz de cubrirlo con un prendedor o cualquier adorno pagano por el estilo, y así pasearse por las calles tan oronda como siempre. Pero, interpuso con más suavidad una joven señora que llevaba un niño de la mano, por más que cubra la marca, sentirá siempre una punzada de dolor en el corazón. ¿A qué tanto hablar de marcas y señales? Ya sean colocadas en el corpiño de su traje o en la piel de su frente, chilló otra mujer, la más fea, a la vez que más despiadada, de las que se habían constituido en jueces. Esta mujer nos ha cubierto de vergüenza y debería morir. No existe una ley para esto. Ciertamente que sí, tanto en las escrituras como en el libro de las ordenanzas. Y los jueces que dejan sin efecto estas leyes solo podrán culparse a sí mismos si sus esposas o sus hijas se descarrían. «Ten piedad de nosotros, buena mujer», exclamó uno de los hombres que por ahí se encontraban. «Es solo virtuosa la mujer que teme al cadalso. Vuestras palabras son muy duras. Pero callad, comadres. Ya descorren los cerrojos de la cárcel y aquí viene ahora la señora Prynne en persona». La puerta de la prisión se abrió de par en par desde el interior, apareciendo en primer término, como una sombra negra que emerge a la luz del sol, la figura ceñuda y tenebrosa del alguacil del pueblo, con una espada al cinto y la vara de su cargo en la mano. El aspecto de este personaje era como la imagen viva de la lúgubre severidad del Código de Leyes Puritanas, cuyo deber era administrar su castigo al culpable con toda la diligencia y severidad del caso. Adelantando la vara con la mano izquierda, puso la derecha sobre el hombro de una mujer joven, impulsándola hacia adelante hasta que, al llegar al umbral de la puerta de la cárcel, ella lo rechazó con un gesto lleno de auténtica dignidad y carácter, y salió al aire libre como si lo hiciese por su propia voluntad. Llevaba en sus brazos una niña, una criatura de unos 3 meses de edad, que parpadeó antes de esconder su carita al sentir la vivísima luz del día. Hasta ahora, su existencia la había familiarizado solo con la media luz grisácea del calabozo y de otros apartamentos igualmente oscuros de la cárcel. Cuando la joven, madre de esta niña, apareció a plena vista de la muchedumbre, su primer impulso fue estrecharla contra su pecho, no tanto por un gesto de amor maternal como para ocultar una prenda que tenía sujeta al vestido. Inmediatamente después, sin embargo, juzgando sensatamente que una de las prendas de su vergüenza mal podía servir para ocultar la otra, acomodó a la niña entre sus brazos y con las mejillas teñidas de un rubor abrasador, pero con una sonrisa altanera en los labios y una mirada que no se dejaba abatir, recorrió con la vista a sus conciudadanos y vecinos ahí reunidos. En la pechera de su vestido, sobre una fina tela roja, elaboradamente bordada con fantásticos adornos de hilo de oro, aparecía la letra A. Estaba tan artísticamente bordada y con tan exuberante y magnífica fantasía que daba la impresión de ser el toque final, la decoración más adecuada a su vestido, el cual era de un esplendor muy de acuerdo con el gusto de la época, pero también muy por encima de las galas permitidas por los reglamentos vigentes respecto al modo de vestir de la colonia puritana. La joven era alta, de figura elegante y proporcionada. Sus cabellos negros, abundantes, reflejaban la luz del sol, produciendo leves destellos luminosos. Y su rostro, además de ser bello debido a la regularidad de las facciones y a la lozanía del cutis, impresionaba por el arco de sus cejas y la profundidad de sus ojos negros. Tenía también un aspecto muy señorial, a la manera de las damas nobles de su época, caracterizado más por cierta majestuosidad digna que por una delicada y evanescente gracia que ahora se considera como su condición principal. Y nunca se vio a Hester Prynne más distinguida, en el antiguo sentido de la palabra, que al salir ese día de la prisión.
Los que la conocían de antes y esperaban verla ahora apocada y entristecida por la sombra de la desgracia, se sorprendieron y hasta alarmaron al ver cómo su hermosura se destacaba y transformaba en el halo de desgracia e ignominia que la envolvía. Tal vez un observador perspicaz habría notado algo profundamente doloroso en todo ello. Su atuendo, que, efectivamente, ella misma había confeccionado en la cárcel para la ocasión y siguiendo los dictados de su propia fantasía, parecía expresar la actitud de su espíritu y la desesperada temeridad de su posición, por lo pintoresco y caprichoso de sus detalles. Pero el lugar hacia donde convergían todas las miradas y que lograba transfigurar a su dueña, de tal modo que los hombres y las mujeres que ya antes habían conocido y tratado a Hester Prynne quedaron impresionados como si la vieran por primera vez, era donde la letra escarlata lucía sobre su pecho, fantásticamente bordada y luminosa. Producía como un encantamiento que la sacaba del ámbito normal junto al resto de la humanidad y la encerraba a ella sola como dentro de una esfera. «Tiene mucha habilidad con la aguja, eso es evidente», dijo una de las espectadoras. «¿Hubo jamás una mujer antes que esta bribona descarada que aprovechara un motivo semejante para lucirse? Pero, comadres, ¿qué es esto? Sino una manera de reírse de nuestros venerables jueces y convertir en motivo de orgullo lo que ellos, respetables magistrados, quisieron que fuera un castigo». «Lo que tendríamos que hacer», dijo la anciana de rostro más duro, «es arrancar a la tal Hester su vestido, dejando al descubierto sus delicados hombros. Y, por lo que respecta a la letra roja que ha bordado con tanta habilidad, le daré un trozo de mi propia franela contra el reumatismo para que se haga una letra más apropiada». «Oh, piedad, vecinas, piedad», susurró la más joven. «No dejéis que os oiga. No hay una sola puntada en esa letra roja que no le haya pinchado el corazón». El sombrío alguacil hizo una señal con la vara. «Dejad paso, buena gente, dejad paso en nombre de la ley», gritó. «Abrid camino, y os prometo que la señora Prynne será colocada donde hombres, mujeres y niños puedan contemplar sus audaces vestiduras desde este momento hasta una hora pasado el mediodía. Bendita sea la colonia de Massachusetts, donde la iniquidad es revelada públicamente y expuesta a plena luz del día. Ven, Hester, y muestra tu letra escarlata en el mercado». Se abrió un pasadizo en medio de los espectadores. Entonces, presidida por el alguacil y seguida por una procesión de hombres de expresión severa y mujeres de rostro sin bondad, Hester Prynne se dirigió hacia el sitio señalado para su castigo. Un grupo de escolares impacientes y curiosos, que poco comprendían lo que estaba sucediendo, solo que, gracias a ello, tenían mediodía de asueto, corrían delante volviéndose continuamente para observarla, tanto a ella como a la criatura que pestañeaba en sus brazos y la ignominiosa letra escarlata bordada en su pecho. En aquellos tiempos, no era grande la distancia que mediaba entre la puerta de la cárcel y el mercado. No obstante, a la prisionera le pareció enorme, pues, por muy altiva que fuera su actitud, tal vez sintiera una profunda angustia, como si hubiese arrojado su corazón a la calle para que todos lo despreciaran y pisotearan. La naturaleza humana tiene, sin embargo, un recurso tan maravilloso como misericordioso, y es que el que sufre no conoce la intensidad de lo que padece, sino por el dolor que sigue a ese momento. Así pues, Hester Prynne mantuvo una actitud casi serena durante esta parte del castigo, hasta llegar a una especie de patíbulo erigido en el extremo oeste de la plaza del mercado, casi exactamente bajo el alero de la iglesia más antigua de Boston, y que parecía estar fijo ahí. Efectivamente, este patíbulo era parte de la maquinaria penal que desde hace 2 o 3 generaciones era solo histórica y tradicional entre nosotros, pero en aquellos tiempos era considerada como un factor tan importante en la formación de buenos ciudadanos como lo fue en su tiempo la guillotina entre los terroristas de Francia. Era la plataforma del cepo, y sobre ella se alzaba este instrumento de disciplina, construido de tal modo que servía a la vez para inmovilizar la cabeza humana y para exponerla a las miradas del público. El concepto mismo de la ignominia tomaba cuerpo y se hacía patente en este instrumento de madera y hierro. No puede cometerse mayor ultraje en contra de la naturaleza,
cualesquiera que sean las culpas cometidas, que el de impedir al culpable esconder su rostro avergonzado. Y este, en esencia, era el castigo. En el caso de Hester Prynne, sin embargo, y eso sucedía con no poca frecuencia en otras ocasiones, la sentencia mandaba que permaneciese de pie durante cierto tiempo sobre la plataforma, pero sin que aquella abrazadera oprimiese su cuello y sujetase su cabeza, lo que constituía la característica más diabólica de la horrible máquina. Sabiendo bien su papel, ella subió las escaleras de madera, mostrándose de este modo a la multitud que la rodeaba, más o menos a la altura de los hombros de las personas sobre el nivel de la calle. De haberse encontrado un papista entre el grupo de puritanos, podría haber visto a esta hermosa mujer, de porte y atavíos tan peregrinos, y con la niña en los brazos, algo que le recordaba la imagen de la divina maternidad, que tantos pintores ilustres rivalizaron entre sí por representar, algo que a estos les recordaría, seguramente, pero solo por el contraste que implicaba la sagrada imagen de la maternidad sin pecado, cuyo fruto estaba destinado a redimir el mundo. Aquí, en cambio, estaba presente la mancha del peor pecado contra la cualidad más sagrada de la naturaleza humana, de tal modo que la belleza de esta mujer ensombrecía al mundo, y esa niña que llevaba en sus brazos era el símbolo de su perdición. La escena representaba un ingrediente de terror, como tiene que ser en la contemplación de la vergüenza de otro ser humano. Si es que la comunidad no ha llegado a corromperse tanto como para sonreír en vez de temblar ante esta vergüenza. Los testigos de la desgracia de Hester Prynne no habían superado esa simplicidad. Eran lo suficientemente severos para poder contemplar la muerte, si esto hubiera sido la sentencia sin protestar contra la severidad del fallo. Pero también carecían de la inhumanidad de otros estados sociales, que solo habrían encontrado motivo de chanza y risas en una exhibición como la presente. Y, aun si hubiera existido una leve propensión a ridiculizar el asunto, esta habría sido reprimida y dominada por la solemne presencia del gobernador, varios consejeros, un juez, un general y los ministros de la ciudad, que se encontraban de pie o sentados en un balcón del Meeting House, mirando hacia la plataforma. Cuando esos personajes asistían al espectáculo, sin menoscabo de la majestad y reverencia de su cargo y rango, podía deducirse, sin temor a equivocarse, que la sentencia legal sería cumplida diligente y eficazmente. En consecuencia, la multitud presentaba un aspecto grave y sombrío. La infortunada prisionera se sostenía como podía, con sus escasas fuerzas femeninas, ante la mirada inexorable de 1000 ojos fijos en ella y concentrados en su pecho. Le era casi imposible tolerarlo. De naturaleza impulsiva y apasionada, había tratado de fortalecerse para aguantar los aguijones y las venenosas puñaladas de la animadversión pública, que descargaría sobre ella toda clase de insultos. Pero había algo mucho más terrible en la solemne actitud del pueblo, tanto que ella habría preferido 1000 veces ver aquellos rostros distorsionados por una burla desdeñosa, siendo ella el objeto de esa burla. Si hubiera brotado un estallido de risa de la multitud, al que cada hombre, cada mujer, cada voz infantil contribuyese individualmente, Hester Prynne habría podido corresponder con una amarga sonrisa cargada de desprecio. Pero, bajo el pesado castigo que era su sino soportar, por momentos sentía como si fuera a ponerse a gritar con toda la fuerza de sus pulmones y arrojarse del cadalso hacia el suelo, o volverse loca ahí mismo. Sin embargo, había instantes en que toda la escena, cuya figura más conspicua era ella, parecía desvanecerse, o por lo menos solo aparecía confusamente ante sus ojos como una masa de imágenes espectrales imperfectamente dibujadas. Su mente, sobre todo su memoria, desarrollaba una actividad casi sobrenatural y continuamente presentaba ante sus ojos otras escenas bien diferentes a la de esta fea calle de un pequeño pueblo en la frontera de las estepas del oeste. Rostros distintos a los que se enfocaban hacia ella bajo el ala de sus sombreros puntiagudos como campanarios de iglesia. Reminiscencias, las más insignificantes y futiles, episodios de su infancia y sus días escolares, los juegos, las riñas infantiles, las pequeñas características domésticas de sus años de soltera, se agalopaban en su mente, entremezclados con los recuerdos más serios y graves de los años subsiguientes. Cada cuadro, tan vívido como el anterior,
como si todos tuvieran la misma importancia o todo fuera solo una comedia. Posiblemente era este un recurso instintivo de su espíritu para aliviar, al exhibir esas formas fantasmagóricas, el peso cruel y duro de la realidad. Sea como fuere, la plataforma del cepo era un punto de vista que reveló a Hester Prynne todo el camino que había recorrido desde los días felices de su infancia. Mientras permanecía de pie a aquella altura ignominiosa, vio nuevamente su pueblo natal en la vieja Inglaterra y su casa paterna. Una deteriorada casona de piedra gris, de aspecto miserable, pero aún con un escudo de armas medio borroneado sobre el portal como insignia de antigua nobleza. Vio el rostro de su padre, de frente despejada y venerable barba blanca, que flotaba sobre la anticuada gorguera isabelina. También el de su madre, con ese aspecto de amorosa ansiedad y vigilancia que siempre conservaba en su recuerdo, y que, aún después de su muerte, había sido a menudo como un obstáculo de tierno reproche en la senda de su hija. Vio su propio rostro, iluminado por juvenil belleza, haciendo relumbrar el opaco espejo en que solía mirarse. Ahí vio otro rostro, el de un hombre avanzado en años, un rostro delgado, pálido, de aspecto estudioso, con los ojos turbios y legañosos a causa de la luz artificial que le había servido para hundirse en la lectura de tantos sesudos volúmenes. No obstante, esos mismos ojos legañosos tenían un extraño poder de penetración cuando su dueño se ponía a leer en el alma humana. Este personaje estudioso y casi monástico, que la fantasía femenina de Hester Prynne no pudo menos de recordar, era algo deforme, pues tenía el hombro izquierdo ligeramente más alto que el derecho. Luego surgieron ante ella, en la galería de sus recuerdos, las callejuelas, estrechas e intrincadas, las casas, altas y grises, las enormes catedrales y los edificios públicos, de factura antigua y pintoresca arquitectura, de una ciudad europea donde una nueva vida la esperaba, relacionada aún con el contrahecho erudito. Una nueva vida que, sin embargo, se alimentaba de materias gastadas por el tiempo, como el penacho de verde musgo sobre un muro en ruinas. Finalmente, en vez de las cambiantes escenas, apareció de nuevo la tosca plaza del mercado del poblado puritano, con la muchedumbre reunida, paseando sus severas miradas sobre Hester Prynne. Sí, sobre ella misma, que permanecía en la plataforma del cepo, con una criatura en los brazos y la letra A, de color escarlata, fantásticamente bordada con hilo de oro sobre su pecho. ¿Sería verdad? Estrechó a la niña con tanta fuerza entre sus brazos que ésta dejó escapar un grito. Volvió sus ojos hacia abajo para mirar la letra escarlata, tocándola incluso con el dedo para asegurarse de que tanto la niña como la letra eran reales. Sí, esas eran las realidades de su vida, y todo lo demás había desaparecido.